Un vestido blanco esperaba en su armario, una promesa de paz y un futuro tranquilo, cosido con los hilos del amor paciente de un hombre bueno. Julieta se miraba en el espejo, pero ya no buscaba a la chica rota que un día fue, sino a la mujer que había aprendido a vivir de nuevo, a respirar sin que doliera. El anillo en su dedo era un ancla, un símbolo de la seguridad que David le había regalado, pieza por pieza, hasta reconstruirla. Estaba a punto de casarse con su Salvador, el hombre que le enseñó que el amor también podía ser un refugio y no solo una tormenta. Y entonces, como un fantasma convocado por una felicidad que no le pertenecía, él regresó. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Julieta ajustó la suave tela del mantel sobre la pequeña mesa del jardín. Las rosas que David había plantado hace 2 años estaban en plena floración, su aroma dulce mezclándose con el olor a tierra húmeda después de la lluvia de la mañana. Cada pétalo, cada hoja verde y brillante, era un testimonio de la paciencia de David, la misma paciencia con la que había cuidado de su corazón destrozado. Puso 2 platos, los cubiertos de plata que le regaló su abuela y 2 copas de vino. Esta noche era especial. No era un aniversario, ni un cumpleaños, era simplemente una noche para celebrar que estaban bien, que la vida era buena. Cuando David llegó del trabajo, encontró la escena y una sonrisa iluminó su rostro cansado. Era una sonrisa que Julieta había llegado a atesorar más que nada en el mundo, una sonrisa que no exigía nada y lo daba todo. ¿Y todo esto, mi amor?, preguntó, dejando su maletín a un lado y rodeándola con sus brazos. Julieta se inclinó en su abrazo, sintiendo la familiar solidez de su pecho. Solo porque sí, susurró ella. Porque te lo mereces. Porque nos lo merecemos. Se quedaron así un momento, en silencio, comunicándose en el lenguaje que habían construido a lo largo de 5 años, un lenguaje hecho de apoyo, de comprensión y de una calma que Julieta nunca había conocido antes. Durante la cena, bajo las pequeñas luces que habían colgado en la pérgola, David la miró fijamente. Sus ojos, de un color avellana cálido, reflejaban la luz de las velas. Julieta, comenzó, su voz un poco más seria de lo habitual. ¿Sabes lo que más amo de estos momentos? Ella negó con la cabeza, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Amo ver tus ojos brillar de nuevo. Cuando te conocí, o más bien, cuando empecé a verte de verdad después de todo, era como mirar un lago congelado. Hermoso, pero sin vida. Ahora es un océano lleno de luz. El corazón de Julieta se encogió con una mezcla de gratitud y una vieja punzada de dolor que ya casi no reconocía. Tomó su mano sobre la mesa. Tú descongelaste el lago, David. Con una paciencia infinita. Él apretó su mano. Solo te di tiempo y espacio para que encontraras tu propio sol. Y ahora que lo has encontrado, Julieta, quiero pasar el resto de mi vida bañándome en tu luz. Se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló frente a ella. Julieta sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. David sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Julieta, me has hecho el hombre más feliz del mundo solo por permitirme estar a tu lado. No quiero presionarte, Dios sabe que nunca lo haría, pero quiero que sepas que mi amor por ti es lo más real que tengo. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas brotaron en los ojos de Julieta, pero no eran las lágrimas amargas del pasado. Eran lágrimas de pura y abrumadora gratitud. Miró al hombre arrodillado ante ella, su mejor amigo, su roca, su sanador. El sí salió de sus labios en un susurro, pero fue el sí más firme y seguro que había pronunciado en su vida. Sí, David. Sí, quiero casarme contigo. Él le deslizó el anillo en el dedo, un sencillo diamante que brillaba con una promesa de paz, y la besó. Fue un beso tierno, lleno de promesas cumplidas y de un futuro sereno. En ese momento, Julieta se sintió completa. La herida que llevaba en el alma, la cicatriz con el nombre de Diego, finalmente parecía haber sanado por completo. O eso creía ella.
El recuerdo de Diego era como una vieja fotografía en sepia, descolorida por el tiempo y el dolor. Hacía 5 años, su amor había sido un incendio forestal. Consumía todo a su paso, era brillante, caliente e imparable. Se conocieron en la universidad, ambos estudiando arquitectura, ambos con sueños tan grandes como los rascacielos que querían diseñar. Diego era carismático, impulsivo, con una risa que podía llenar una habitación y unos ojos oscuros que parecían saber exactamente lo que ella pensaba antes de que lo dijera. Se enamoraron con la imprudencia de la juventud, convencidos de que eran las dos mitades de una misma alma. Algún día, construiremos una casa aquí, le dijo una vez Diego, de pie en la cima de una colina con vistas a la ciudad. El viento agitaba el cabello de Julieta, y ella se acurrucó contra él. Tendrá ventanas enormes, para que nunca nos perdamos un amanecer. Él la giró para mirarla, sus manos en su cintura. Ventanas enormes, repitió, y una cama enorme donde pueda hacerte el amor hasta el anochecer. ¿Qué te parece, arquitecta de mis sueños? Ella se rió, sintiendo el calor subir por su cuello. Me parece un plan excelente, arquitecto de mis noches salvajes. Pero no olvides un estudio para mí, necesito mi espacio para crear. Diego fingió pensarlo. Un estudio, está bien. Pero tendrá una puerta de cristal, para que pueda verte trabajar y distraerte cada vez que me apetezca un beso. Se acercó y la besó, un beso que sabía a promesas y a eternidad. Y te tocaré así, muy despacio, susurró contra sus labios, su mano deslizándose por su espalda hasta la curva de su cintura, y te diré al oído lo mucho que me vuelve loco el sonido de tu risa cuando estamos solos. Esos eran los recuerdos que había intentado enterrar. El recuerdo de su piel contra la de él, de las noches en su pequeño apartamento discutiendo sobre Le Corbusier y terminando enredados en las sábanas, de sus susurros llenos de un deseo tan profundo que parecía sagrado. Eran un equipo, inseparables en el amor y en la ambición. Planearon abrir su propio estudio después de graduarse, Vargas y Reyes Arquitectos. Sonaba a futuro, a algo sólido y real. Y entonces, un martes de abril, todo se desvaneció. Se suponía que se encontrarían para almorzar. Julieta esperó durante 1 hora. Luego 2. Sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Preocupada, fue a su apartamento. La puerta estaba sin cerrar. Dentro, todo estaba en un orden inquietante. Su ropa no estaba, ni su ordenador portátil, ni sus libros. Era como si se hubiera evaporado. No había nota, ni un mensaje, ni una sola palabra. Simplemente desapareció. Los días que siguieron fueron una niebla de pánico y desesperación. Habló con sus padres, quienes afirmaron vagamente que había aceptado una oportunidad de trabajo en el extranjero, algo de última hora. No sabían los detalles. Era una mentira tan torpe que resultaba insultante. La hermana de Diego, Clara, a la que Julieta adoraba, estaba igual de desconcertada y asustada, pero sus padres le prohibieron hablar con Julieta. Todo era un muro de silencio. El abandono la rompió de una forma que no creía posible. No fue una ruptura, fue una aniquilación. Pasó meses en una oscuridad total, un abismo en el que el dolor era tan físico que le costaba respirar. Dejó la universidad, incapaz de entrar en las aulas que habían compartido. Se encerró en sí misma, reviviendo cada beso, cada promesa, buscando una pista que nunca encontró. Fue en ese infierno personal donde David se convirtió en su luz. Se conocían de toda la vida, sus familias eran amigas. David siempre había estado allí, en un segundo plano, un amigo leal y discreto. Al verla destrozada, no intentó darle consejos ni minimizar su dolor. Simplemente se sentó con ella en el silencio. Le llevaba comida que ella apenas probaba, la sacaba a caminar por el parque sin obligarla a hablar, y poco a poco, con la constancia de la marea, la fue trayendo de vuelta a la orilla. Fue él quien la convenció de volver a la universidad para terminar su carrera. Fue él quien celebró con ella cuando se graduó, con más entusiasmo que nadie. Fue él quien la animó a abrir su pequeño estudio de diseño de interiores. Él creyó en ella cuando ella misma había dejado de hacerlo. Su amor no era un incendio,
Era una fogata cálida y constante, un lugar seguro donde ella podía ser ella misma sin miedo a quemarse o a que la abandonaran en la oscuridad. Y ahora, con el anillo de David en su dedo, Julieta estaba lista para abrazar esa calidez para siempre. Los preparativos de la boda comenzaron, llenando sus días de una actividad feliz. Su madre, Elena, una mujer de una elegancia y fuerza tranquilas, estaba encantada. Juntas, se sumergieron en el diseño del vestido de novia. Elena había sido modista y tenía un talento innato. En su taller, rodeadas de telas, patrones y bocetos, madre e hija compartían risas y confidencias. «Quiero algo clásico, mamá, pero con un toque moderno», decía Julieta, mirando un rollo de encaje de chantilly. Elena asintió, con los ojos brillantes. «Conozco tus gustos, hija. Te haré un vestido que hará que David se quede sin aliento». Un día, mientras Elena tomaba las medidas de Julieta, ésta se miró en el espejo de cuerpo entero. «Sabes, mamá, por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz. David me da tanta paz». Elena dejó la cinta métrica y la abrazó por detrás. «Eso es lo que importa, mi vida. La pasión es maravillosa, pero la paz es lo que te permite dormir por la noche. David es un buen hombre. Un hombre que sabe cómo amar de verdad». Las semanas pasaron volando. La lista de invitados estaba casi terminada, el lugar reservado era una hermosa finca en el campo, y el diseño del vestido estaba tomando forma, una creación de seda y encaje que era un sueño hecho realidad. Julieta estaba en una cafetería del centro, revisando unas muestras de flores para los centros de mesa, cuando el mundo se detuvo. Alguien se paró junto a su mesa. Levantó la vista, lista para decir que el asiento estaba ocupado, y las palabras murieron en su garganta. Era Diego. El mismo cabello oscuro y rebelde, los mismos ojos profundos, pero ahora había algo diferente en él. Llevaba un traje caro que le quedaba a la perfección, pero parecía que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Había nuevas líneas de expresión alrededor de sus ojos, y una sombra de tormento en ellos que nunca antes había visto. «Julieta», dijo, y su voz, esa voz que había atormentado sus sueños durante años, era un ronco susurro. Ella se quedó sin aire. Era como ver a un fantasma. Un torbellino de emociones la golpeó con la fuerza de un huracán, rabia, dolor, confusión y, debajo de todo, una traicionera chispa de algo que creía muerto. ¿Qué haces aquí?», logró decir, su voz temblando. «¿Cómo te atreves?». Diego la miró, su expresión era una mezcla de desesperación y anhelo. «Necesito hablar contigo. Por favor. Solo 5 minutos». Julieta negó con la cabeza, el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Se puso de pie, tirando al suelo las muestras de flores. «No. No tienes nada que decirme. Llega 5 años tarde». Intentó pasar a su lado, pero él se interpuso suavemente en su camino. No la tocó, pero su presencia era una barrera física. «Julieta, por favor. Cometí el error más grande de mi vida. Pero no fue como crees. Tuve que irme. Me obligaron». La rabia superó al shock. «¿Te obligaron? ¿Quién te obligó, Diego? ¿Un pelotón de fusilamiento? ¿Te pusieron una pistola en la cabeza para que no pudieras hacer una maldita llamada? ¿Para que no pudieras escribir una nota de 2 líneas?» Su voz subió de volumen, atrayendo la atención de las otras mesas. «Me dejaste. Me borraste de tu vida como si nunca hubiera existido. Me destruiste. Y ahora, apareces de la nada y esperas que te escuche». «Sí», dijo él, su voz cargada de una angustia tan palpable que la dejó momentáneamente en silencio. «Sí, espero que me escuches. Porque cada día de estos 5 años, he vivido en el infierno por lo que te hice. Porque había una amenaza contra mi familia, contra ti, y la única forma de protegerlos era desaparecer. Tenía que elegir entre perderte o verte sufrir un daño real. Y elegí la opción que me destrozó a mí, pero te mantuvo a salvo». Julieta lo miró fijamente, buscando la mentira en sus ojos, la excusa fácil. Pero todo lo que vio fue un dolor que reflejaba el suyo. Sacudió la cabeza,
tratando de despejar la niebla de incredulidad. No te creo. Es demasiado tarde para excusas. Miró su mano izquierda, donde el anillo de David brillaba bajo la luz de la cafetería. Levantó la mano, mostrando celo. Me voy a casar, Diego. Encontré a alguien. Alguien que no huye. Alguien que no me abandona. Alguien que me ayudó a recoger los pedazos en los que me dejaste. La mirada de Diego se fijó en el anillo. El color desapareció de su rostro, y por un segundo, Julieta pensó que iba a derrumbarse allí mismo. El hombre que parecía tener el mundo a sus pies se veía tan frágil como el cristal. No, susurró. No, por favor, no me digas eso. La devastación en su voz fue tan profunda que a Julieta se le hizo un nudo en la garganta. La parte de ella que había amado a este hombre con cada fibra de su ser gritó en silencio. La parte que había sido reconstruida por David le suplicó que se marchara, que corriera y no mirara atrás. Estaba de pie en la encrucijada de su vida, dividida entre el hombre que le rompió el alma y el que pacientemente se la había devuelto. La cafetería se sentía como un escenario, y Julieta era la única actriz sin guión. El hombre que tenía delante era un extraño con la cara del amor de su vida. El éxito que emanaba de su traje a medida era una contradicción con la desesperación en sus ojos. Él dio un paso más cerca, y ella retrocedió instintivamente. Diego, por favor. Vete. Su voz era apenas audible, una súplica frágil. No puedo, respondió él, su voz igual de baja, creando una burbuja de intensidad a su alrededor. No después de haber luchado cada maldito día para volver aquí, para volver a ti. Pensé que una vez que resolviera todo, podría encontrarte, explicarte, y podríamos. Se detuvo, incapaz de terminar la frase. El anillo en el dedo de ella era un final que él no había previsto. Julieta sentía la mirada de los otros clientes, pero no le importaba. El universo se había reducido a ellos dos. No hay nada que resolver, Diego. Tú tomaste una decisión hace 5 años. Viviste con ella. Y yo también. Sobreviví. Construí una vida nueva desde las ruinas que dejaste. Una vida feliz. Una vida tranquila. La palabra tranquila pareció golpearlo. Tranquila, repitió con una amargura que ella no entendía. ¿Es eso lo que quieres? ¿Tranquilidad? Nosotros nunca fuimos tranquilos, Julieta. Éramos fuego. Éramos una tormenta. No me digas que has cambiado un huracán por una brisa suave. La audacia de su comentario la enfureció. ¿Un huracán? Un huracán destruye, Diego. Y eso es lo que hiciste. Me arrasaste. David no es una brisa suave. Es la tierra firme bajo mis pies. Es el sol después de la tormenta que tú creaste. Recogió su bolso de la silla, con manos temblorosas. Tengo que irme. Mi prometido me espera. La palabra prometido sonó extraña en sus propios labios, como si la estuviera probando por primera vez. Diego extendió una mano, deteniéndola por el brazo. Su toque, incluso a través de la manga de su blusa, fue como una descarga eléctrica. Un recuerdo olvidado en sus terminaciones nerviosas cobró vida. Ella se apartó como si se hubiera quemado. No me toques. Julieta, el hombre que te va a dar tranquilidad no te conoce, dijo él, ignorando su rechazo, su voz ahora urgente. No sabe cómo te muerdes el labio cuando estás concentrada diseñando, no sabe que necesitas 2 azúcares en el café por la mañana pero ninguno por la tarde. No sabe que el lunar que tienes justo aquí, dijo, señalando la parte superior de su propia espalda, se vuelve más oscuro en verano. Yo sé todo eso. Yo sé quién eres. Él solo conoce a la mujer que sobrevivió. Yo conocí a la mujer que vivía. Cada palabra era una flecha certera a sus defensas. Él estaba usando su pasado compartido como un arma, y estaba funcionando. Las lágrimas de frustración picaban en sus ojos. Esa mujer murió el día que te fuiste, replicó con voz temblorosa. Tú la mataste. Sin esperar una respuesta, se giró y prácticamente corrió fuera de la cafetería, dejando a Diego solo en medio del murmullo de los curiosos. Una vez en la calle,
el aire fresco no hizo nada para calmar el caos en su interior. Caminó sin rumbo, su mente corriendo a 1000 por hora. ¿Una amenaza? ¿Qué clase de amenaza? ¿Por qué su familia nunca le dijo nada? ¿Por qué Clara, su amiga, su casi hermana, la había dejado en la oscuridad? Las preguntas eran un enjambre de avispas en su cabeza. Llegó a su apartamento sintiéndose vacía y abrumada. David no estaría en casa hasta dentro de unas horas. Se quitó el anillo de compromiso y lo sostuvo en la palma de su mano. Brillaba, tan claro, tan simple. Representaba todo lo que había anhelado: estabilidad, seguridad, un amor sin sobresaltos. Volvió a ponérselo, como si reafirmara su decisión. Pero el gesto se sintió hueco. La aparición de Diego había abierto una grieta en los cimientos de su nueva vida, y a través de esa grieta, los recuerdos del fuego y la pasión estaban comenzando a filtrarse, amenazando con consumir la serena casa que había construido con tanto esfuerzo. Esa noche, intentó actuar con normalidad con David. Hablaron sobre el trabajo, sobre los planes de la boda, sobre cosas triviales. Pero David la conocía demasiado bien. ¿Estás bien, Julieta?, preguntó mientras lavaban los platos. Pareces distante. Ella forzó una sonrisa. Solo estoy cansada. Ha sido un día largo con los preparativos. Se sentía una traidora por no contarle. Pero, ¿qué le iba a decir? Hola, cariño, el amor de mi vida que me abandonó y me dejó rota ha vuelto de entre los muertos y dice que lo hizo para protegerme, y ahora mi corazón es un completo desastre. Imposible. Decidió que era solo un shock. Diego se iría, como hizo antes, y todo volvería a la normalidad. Se aferró a ese pensamiento como a un salvavidas. Pero Diego no tenía intención de irse. Al día siguiente, encontró un ramo de gardenias, sus flores favoritas, en la puerta de su estudio con una nota. No sé cómo sonreír sin ti. Por favor, escúchame. Diego. Tiró las flores a la basura, pero guardó la nota, escondiéndola en el fondo de un cajón como un secreto culpable. Los mensajes de texto comenzaron a llegar. No eran de acoso, eran recuerdos. Pasé por nuestra colina hoy. Todavía están las iniciales que tallamos en el viejo roble. Escuché nuestra canción en la radio. Tuve que parar el coche. Cada mensaje era una pequeña punzada, un recordatorio de la intensidad de lo que habían tenido. Julieta los borraba, pero no antes de que las palabras se grabaran en su mente. Intentó centrarse en la boda. Se reunió con el catering, probó pasteles con David, eligió la música. David estaba radiante de felicidad, ajeno a la tormenta que se estaba gestando dentro de ella. Y cada sonrisa de él, cada gesto de amor, la hacía sentir más culpable. Un viernes por la tarde, estaba saliendo de su estudio cuando un coche de lujo negro se detuvo junto a ella. La ventanilla del pasajero bajó. Era Clara, la hermana de Diego. Hacía años que no la veía. Su rostro, que antes siempre estaba lleno de risas, ahora parecía serio y preocupado. Julieta, sube al coche, por favor. Tenemos que hablar. Julieta dudó, pero la urgencia en la voz de Clara la convenció. Una vez dentro, el silencio fue denso durante un minuto. Le debes una explicación, dijo Clara finalmente, mirando al frente. Julieta se giró hacia ella, sorprendida. ¿Yo le debo una explicación a él? Él es quien desapareció. Clara suspiró, un sonido cargado de cansancio. Julieta, Diego no miente. Nuestra familia estuvo en peligro. Un hombre llamado Ricardo Balbuena, un antiguo socio de mi padre, lo estafó y lo dejó en la ruina. Pero no se conformó con eso. Balbuena es un hombre cruel y vengativo. Amenazó a mi padre con la cárcel por un fraude que él mismo cometió, y a mí, la voz de Clara se quebró. Amenazó con arruinar mi vida, con hacer públicas unas fotos personales que me había robado. Era una pesadilla. Le dio a Diego un ultimátum: o desaparecía de tu vida, se iba a trabajar para él a otro país para pagar la deuda de mi padre y se aseguraba de que nunca más volvieras a saber de él. O Balbuena cumpliría sus amenazas.
Diego te amaba demasiado para arrastrarte a esa inmundicia. Eligió sacrificarse él para salvarnos a nosotros. Y a ti. Julieta escuchaba, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. La historia era horrible, cinematográfica, pero en los ojos llorosos de Clara, vio la verdad. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Éramos amigas. Mis padres me lo prohibieron, admitió Clara con amargura. Tenían miedo. Y yo era joven y estaba aterrorizada. Diego me hizo prometer que nunca te contactaría. Dijo que era mejor para ti si lo odiabas, si pensabas que era un cobarde. Creía que así podría seguir adelante más rápido. Fue la decisión más estúpida y noble que he visto en mi vida. El coche se detuvo frente al edificio de apartamentos de Julieta. No estoy aquí para pedirte que perdones a mi hermano, dijo Clara, girándose para mirarla directamente. Estoy aquí para pedirte que escuches toda la verdad de sus propios labios antes de casarte con otro hombre. Te lo debes a ti misma. Y, sinceramente, creo que también se lo debes a él. Julieta salió del coche con las piernas temblando. La historia de Clara no era una excusa, era una razón. Una razón terrible y dolorosa que cambiaba todo. El odio que había albergado durante 5 años comenzó a disolverse, reemplazado por una confusa mezcla de compasión y una ira renovada. ¿Cómo se había atrevido a tomar una decisión así por ella? ¿A decidir que era mejor que ella lo odiara a que lucharan juntos? Entró en su casa y encontró a David en la sala de estar, mirando un catálogo de lunas de miel. Él levantó la vista y sonrió. Mykonos o la costa de Amalfi. Y al mirar su rostro bondadoso y expectante, Julieta sintió que se ahogaba. Estaba atrapada entre dos amores, dos vidas, y la elección parecía imposible. Uno le ofrecía un puerto seguro, el otro, el recuerdo de un mar tempestuoso en el que una vez había aprendido a volar. El secreto estaba fuera, al menos para ella. La narrativa que había construido durante 5 años, la de la víctima y el traidor, se había derrumbado. Diego no era el monstruo que ella había creado en su mente para poder sobrevivir. Era un hombre que había hecho un sacrificio inimaginable. Pero ese conocimiento no le trajo la paz. Al contrario, la hundió en un abismo de confusión aún más profundo. Decidió que necesitaba hablar con él. No para perdonarlo, ni para considerar un futuro, sino para entender. Para cerrar el capítulo de una vez por todas. Le envió un mensaje corto: necesitamos hablar. En la colina. Mañana al atardecer. La colina era su lugar. Donde habían planeado su vida juntos, donde sus iniciales seguían grabadas en un árbol. Era un lugar sagrado y doloroso, el escenario perfecto para su confrontación final. Al día siguiente, subió la colina con el corazón en un puño. David pensaba que estaba en una reunión de trabajo hasta tarde. La mentira le supo a veneno en la boca. Diego ya estaba allí, de espaldas a ella, mirando la ciudad que se extendía a sus pies. Se había quitado la chaqueta del traje y las mangas de su camisa estaban arremangadas, revelando los antebrazos fuertes que ella recordaba tan bien. El viento soplaba, igual que aquel día, hace tanto tiempo. Es cierto, fue lo primero que dijo Julieta cuando se acercó. No hubo saludos, no hubo formalidades. Diego se giró lentamente. La expresión de su rostro era de puro alivio al verla allí, pero también de un profundo dolor. Cada palabra. Comenzó a hablar, y esta vez, Julieta lo dejó. Le contó los detalles sórdidos del chantaje de Balbuena, la desesperación de su padre, el terror de su hermana. Le describió la sensación de impotencia, de estar atrapado. Balbuena es un sádico, Julieta. Disfruta con el sufrimiento ajeno. Me dejó claro que si intentaba contactarte, si una sola palabra se filtraba, no dudaría en destruir a mi familia. Y te incluyó en la amenaza. Dijo que si te amaba tanto, entonces sería un placer para él hacerte daño a ti también, para verme sufrir. Ponerte en su radar era lo último que quería. Su voz se quebró. Así que me fui. Me convertí en su chico de los recados, su arquitecto personal, su marioneta. Durante 5 años trabajé para él en el extranjero,
ganando dinero que iba directamente a sus bolsillos, todo para mantener a mi familia a salvo. Odié cada segundo. Lo único que me mantenía cuerdo era la idea de que tú estabas a salvo. Y la promesa de que algún día, cuando todo terminara, volvería y te lo explicaría todo. ¿Y por qué ahora? ¿Qué ha cambiado?, preguntó Julieta, su voz todavía desprovista de emoción, como si estuviera escuchando la historia de otra persona. Balbuena finalmente cometió un error. Se confió demasiado. Dejó un rastro de sus crímenes financieros. Logré reunir pruebas, con la ayuda de algunas personas en las que podía confiar. Está bajo investigación. Ya no tiene poder sobre mí, ni sobre mi familia. Soy libre. Hizo una pausa, y la intensidad en su mirada se multiplicó por 10. Y en el momento en que fui libre, lo primero que hice fue tomar un avión para volver aquí. Para buscarte. ¿Y qué esperabas encontrar?, lo desafió ella. ¿Qué te estaría esperando con los brazos abiertos después de 5 años de silencio absoluto? ¿Que mi vida se habría detenido el día que tú decidiste desaparecer? No, admitió él, bajando la cabeza por un momento. Fui un tonto. En mi arrogancia, en mi desesperación, me imaginé un reencuentro de película. Pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que te encontraría a punto de casarte con otro. Se acercó a ella, despacio, como si se acercara a un animal herido. Julieta, sé que te lastimé de una forma que es casi imperdonable. Sé que tomé una decisión por los dos, y eso estuvo mal. Debería haber confiado en ti, deberíamos haber luchado juntos. Pero tenía tanto miedo de lo que él podría hacerte, no podía arriesgarte. No a ti. Extendió su mano, casi tocando su mejilla, pero se detuvo en el último segundo. Cada decisión que tomé, buena o mala, fue porque te amaba. Y todavía te amo. Te amo más que a mi propia vida. La confesión quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de 5 años de dolor, anhelo y arrepentimiento. Las defensas de Julieta comenzaron a desmoronarse. Las lágrimas que había retenido durante tanto tiempo finalmente comenzaron a caer, silenciosas y calientes, por sus mejillas. Eran lágrimas por la chica que había sido, por el amor que había perdido, por el hombre que había sufrido en silencio. Y eran lágrimas por la mujer que era ahora, comprometida con un hombre bueno al que estaba a punto de lastimar. Diego vio sus lágrimas y el dolor en su rostro fue tan agudo que parecía físico. Acortó la distancia que los separaba y la envolvió en sus brazos. Al principio, Julieta se quedó rígida, pero luego, el cansancio de luchar, de odiar, de estar confundida, la venció. Se derrumbó contra él, sollozando, y él la sostuvo con fuerza, como si temiera que si la soltaba, se desvanecería. Lo siento tanto, mi amor, susurró él en su cabello, su propia voz ahogada por la emoción. Siento haberte causado tanto dolor. Su abrazo era un fantasma familiar, un hogar que creía perdido para siempre. Su olor, la sensación de sus brazos alrededor de ella, todo era un torrente de recuerdos que la inundó. Levantó la cabeza para mirarlo, sus rostros a centímetros de distancia. Y entonces él la besó. No fue un beso suave y tierno como los de David. Fue un beso desesperado, hambriento, un beso que contenía 5 años de palabras no dichas, de noches solitarias y de un amor que se había negado a morir. Julieta le devolvió el beso con la misma intensidad, una traición a David, a su nueva vida, pero en ese momento, no le importó. Era como volver a casa después de un largo y doloroso exilio. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, se miraron a los ojos. El mundo a su alrededor había desaparecido. No había boda, no había promesas, solo ellos dos en la colina, como siempre debió ser. No te cases con él, Julieta, suplicó Diego, sus manos ahuecando su rostro, sus pulgares acariciando sus lágrimas. ¿Cómo puedo pedirte que dejes a alguien que te ha cuidado tan bien? Suena egoísta, pero no me importa. Sé un egoísta conmigo. El amor que te ofrezco no es tranquilo, no es seguro. Está lleno de cicatrices y errores. Pero es real. Y es todo tuyo, si lo quieres. La confusión de Julieta era ahora un torbellino. David era la decisión correcta, la sensata.
Era el futuro que se suponía que debía querer. Pero Diego era su corazón. Un corazón que había sido roto, pero que ahora, de alguna manera, estaba latiendo al unísono con el de él de nuevo. No puedo pensar ahora mismo, susurró ella, apartándose de él. Esto es demasiado. Tómate el tiempo que necesites, dijo él, aunque se notaba que cada segundo de espera era una tortura. Pero no esperes demasiado. No creo que pueda soportar verte caminar hacia el altar con otro hombre. Julieta se fue de la colina sintiéndose más perdida que nunca. El beso había reabierto una puerta que había cerrado con 7 cerrojos. La pasión, la conexión visceral que compartía con Diego, era algo que no tenía con David. Amaba a David, pero era un amor tranquilo, agradecido. Lo que sentía por Diego era una fuerza de la naturaleza. Los días siguientes fueron una tortura. Se movía como un autómata, sonriendo en los momentos adecuados, asintiendo a las preguntas sobre la boda, pero su mente estaba en otro lugar, en esa colina. Empezó a distanciarse de David, sutilmente al principio, y luego de forma más notable. David, por supuesto, lo notó. Una noche, mientras ella miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos, él se acercó por detrás y puso sus manos sobre sus hombros. Julieta, háblame, le dijo en voz baja. ¿Qué está pasando? Siento como si te estuviera perdiendo. Ella se giró, y al ver la preocupación y el amor incondicional en su rostro, la culpa la aplastó. Sabía que tenía que ser honesta. Le debía eso y mucho más. Sentados en el sofá, con el corazón encogido, le contó todo. Le contó sobre la reaparición de Diego, sobre la historia del chantaje, sobre la conversación en la colina. Se saltó el beso, una omisión cobarde que la hizo sentir aún peor. Mientras hablaba, el rostro de David pasó de la confusión a la comprensión, y finalmente a una profunda tristeza. No la interrumpió. La dejó hablar hasta que no le quedaron más palabras. Cuando terminó, hubo un largo silencio. David se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Así que él tenía una razón, dijo finalmente, su voz desprovista de emoción. Una razón noble, incluso. David, lo siento tanto, empezó ella. Él se giró. No había ira en sus ojos, solo un dolor inmenso. No lo sientas, Julieta. No es tu culpa. Pero ahora entiendo. Entiendo esa parte de tu corazón a la que nunca pude llegar del todo. Siempre supe que había una habitación cerrada con llave. Supongo que él tiene la llave. Se acercó y se sentó a su lado de nuevo. Tomó sus manos entre las suyas. Te amo, Julieta. Te amo lo suficiente como para querer que seas feliz, de verdad y completamente feliz. Y ahora, mirándote a los ojos, veo que estás dividida. Y no quiero ser el premio de consolación. No quiero que te cases conmigo por gratitud, o porque soy la opción segura. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Julieta. No es gratitud, te quiero, David. Lo sé, dijo él con una sonrisa triste. Pero no de la misma manera en que lo quieres a él. El amor que sientes por mí es un refugio. El que sientes por él es tu hogar. No sé qué futuro tendrás con él, no sé si podrá hacerte feliz o si te volverá a lastimar. Pero sé que si te casas conmigo sintiendo esto, ninguno de los dos será feliz a largo plazo. Se quitó el anillo del dedo. Su propio gesto, la noche de la propuesta, se sentía como si hubiera ocurrido en otra vida. Le tendió la mano. Creo que tienes que tomar una decisión, Julieta. Y tienes que hacerlo sin este anillo en tu dedo. Su generosidad era desgarradora. Le estaba dando una salida, le estaba dando permiso para explorar sus sentimientos, incluso a costa de su propio corazón. Julieta se sentía la persona más despreciable del mundo. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. Casarse con él ahora sería una mentira. Tomó su mano, pero no pudo coger el anillo. No puedo. David. Está bien, la interrumpió él suavemente. Déjalo sobre la mesa. Tómate tu tiempo. Piensa en lo que realmente quieres. Pero sé honesta, sobre todo contigo misma.
Esa noche, durmieron en habitaciones separadas por primera vez en años. Julieta se quedó en la cama, mirando el techo, sintiendo que su mundo cuidadosamente construido se hacía añicos una vez más. Pero esta vez, era ella quien sostenía el martillo. Tenía que elegir. Y cualquier elección que tomara, sabía que alguien saldría herido. La pregunta era, ¿a quién estaba dispuesta a sacrificar? ¿Al hombre que la rescató o al hombre que, a pesar de todo, seguía siendo una parte inextricable de su alma? La casa que había compartido con David se convirtió en un limbo de silencio y cortesía dolida. Ambos se movían con cuidado, como si el suelo estuviera cubierto de cristales rotos. David le dio el espacio que le había pedido, un gesto de amor tan puro que a Julieta le dolía físicamente. Él dormía en la habitación de invitados, y cada mañana, ella encontraba una taza de café recién hecho esperándola en la cocina, un pequeño y doloroso recordatorio de su bondad. Se sumergió en el trabajo, aceptando más proyectos de los que podía manejar, llenando cada hora de vigilia con planos, muestras de color y reuniones con clientes. Era una forma de evitar pensar, de posponer la decisión inevitable que se cernía sobre ella como una nube de tormenta. Mientras tanto, Diego respetaba su silencio. No había más flores, no más mensajes de texto. Era como si supiera que la pelota estaba en su tejado, que cualquier presión por su parte solo la alejaría. Esa paciencia, tan impropia del Diego impulsivo que recordaba, la desconcertaba y la conmovía a partes iguales. Una tarde, su madre la llamó, su voz llena de la alegre emoción de los preparativos. «Cariño, ¿estás libre este sábado? Quiero hacer la primera prueba del vestido. Está quedando espectacular». El corazón de Julieta se hundió. El vestido. El símbolo de una promesa que ahora se sentía como una mentira. «Claro, mamá. El sábado estaré allí». Colgó el teléfono y se apoyó contra la pared de su estudio, cerrando los ojos. El vestido diseñado con tanto amor por su madre, para su boda con David, la imagen era una tortura. El sábado, entró en el taller de su madre, un espacio luminoso y lleno de vida. Y allí estaba, en un maniquí en el centro de la habitación. El vestido de novia. Era más hermoso de lo que había imaginado. De seda micado, con un cuerpo de encaje que su madre había cosido a mano, y una falda que caía en pliegues suaves y elegantes. Era la personificación de la elegancia y la serenidad. Era un vestido para casarse con David. «Es perfecto, mamá», dijo Julieta, su voz apenas un susurro. «Pruébatelo», la instó Elena, sus ojos brillando de orgullo. Con la ayuda de su madre, Julieta se puso el vestido. Se ajustaba a su cuerpo como si hubiera nacido para llevarlo. Se miró en el espejo de cuerpo entero y la imagen que le devolvía el reflejo era la de una novia hermosa y radiante. Pero sus ojos contaban otra historia. Estaban llenos de una tristeza insondable. Elena, que conocía a su hija mejor que nadie, lo notó al instante. «¿Qué pasa, mi vida? ¿No pareces feliz?» Y en ese espacio seguro, en los brazos de su madre, Julieta finalmente se rompió. Le contó todo, las palabras saliendo en un torrente de confusión y culpa. Le habló del regreso de Diego, de su historia, del beso en la colina, de la nobleza de David al darle espacio, del anillo sobre la mesa del comedor. Elena escuchó pacientemente, su expresión pasando de la sorpresa al ceño fruncido y finalmente a una profunda comprensión. Cuando Julieta terminó, secó las lágrimas de su hija con el pulgar. «Oh, mi pequeña Julieta», dijo suavemente. «Estás atrapada en una historia de amor de esas que solo se leen en los libros. Y nadie te enseña qué hacer cuando te pasa en la vida real». «¿Qué hago, mamá? David es tan bueno. Se merece todo, y yo le estoy haciendo esto. Diego, él me destrozó, pero lo hizo por amor». ¿Cómo se elige entre dos tipos de amor tan diferentes? Elena la llevó al sofá y se sentó a su lado, todavía con el vestido de novia puesto. «David te ofreció un amor que te sanó. Y eso es un regalo impagable. Nunca lo olvides. Pero la sanación no siempre significa que la herida desaparezca por completo. A veces solo significa que puedes vivir con la cicatriz. El regreso de Diego ha vuelto a abrir esa cicatriz,
y tienes que decidir si quieres que vuelva a cerrar o si quieres ver si puede convertirse en algo más. Siento que estoy traicionando a David con solo pensarlo, sollozó Julieta. No le estás traicionando al pensar. Le traicionarías si te casaras con él sintiendo esto, dijo su madre, haciéndose eco de las palabras de David. Escucha, nadie puede tomar esta decisión por ti. Pero te haré una pregunta. Cierra los ojos. Imagina tu vida dentro de 10 años. Estás sentada en el porche de tu casa, viendo jugar a tus hijos. ¿Quién está sentado a tu lado? Julieta cerró los ojos, las lágrimas aún cayendo por sus mejillas. La imagen vino a su mente, clara y dolorosa. Vio la risa de los niños, vio la casa con grandes ventanales, y vio al hombre sentado a su lado. Y no era David. Abrió los ojos, una nueva ola de dolor y claridad la golpeó. «Oh, Dios mío», susurró. Su madre la abrazó con fuerza. «Tu corazón ya sabe la respuesta, cariño. Es tu cabeza la que tiene miedo. Y tiene todo el derecho a tenerlo. El camino con Diego es incierto. El camino con David era una línea recta hacia una vida feliz. Pero a veces, los caminos más complicados llevan a los destinos más hermosos». Esa conversación fue el punto de inflexión. Julieta supo que no podía seguir en el limbo. Tenía que tomar una decisión, por dolorosa que fuera. Esa noche, llegó a casa y encontró a David en la cocina, preparando la cena. El aroma familiar de su plato favorito llenaba el aire. La normalidad de la escena era desgarradora. «David, tenemos que hablar», dijo ella, su voz firme a pesar del temblor de su cuerpo. Él se giró, apagó el fuego y se apoyó en el mostrador, preparándose para el impacto. Se sentaron a la mesa de la cocina, la mesa donde habían compartido tantas comidas y risas. «He tomado una decisión», comenzó Julieta, mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa. «No puedo casarme contigo, David». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, brutales en su finalidad. La expresión de David se contrajo de dolor, pero asintió, como si lo hubiera estado esperando. «Amo a Diego», continuó Julieta, sintiendo que cada palabra era una puñalada en el corazón de este hombre maravilloso. «No sé si lo nuestro funcionará. No sé si podré volver a confiar plenamente en él. No sé si no nos destruiremos mutuamente. Pero sé que si no lo intento, pasaré el resto de mi vida preguntándome, ¿qué hubiera pasado? Y eso no es justo para ti. Tú te mereces a alguien que te elija sin dudas, sin fantasmas, sin un «¿qué hubiera pasado?». Te mereces un amor completo, y yo no puedo dártelo». David permaneció en silencio durante un largo rato, asimilando sus palabras. Cuando finalmente habló, su voz era ronca. «Siempre supe que el fantasma de Diego estaba entre nosotros. Solo esperaba que con el tiempo, se desvaneciera». Se frotó la cara con cansancio. «Supongo que hay amores que no mueren, solo hibernan». Levantó la vista y sus ojos avellana, generalmente cálidos, estaban llenos de una tristeza infinita. «Te voy a extrañar, Julieta. Voy a extrañar tu risa, tu forma de tararear cuando estás concentrada, tu manía de dejar las tazas de té por toda la casa». Enumeró pequeños detalles, recuerdos íntimos que hicieron que las lágrimas de Julieta volvieran a fluir. «Pero tu madre tiene razón. Te mereces averiguar si ese camino complicado te lleva a tu destino. Y yo me merezco a alguien que no tenga que elegirme». La ruptura fue la cosa más civilizada y dolorosa que Julieta había experimentado. No hubo gritos, ni reproches. Solo la triste aceptación de que su historia de amor, tan bella y sanadora, había llegado a su fin. En los días siguientes, empacó sus cosas. Cada objeto que tocaba estaba impregnado de recuerdos de su vida con David. Fue una tortura. Cuando terminó, él la ayudó a llevar las cajas a su coche. Antes de que ella se fuera, se detuvieron en la puerta. «¿Estarás bien?», preguntó ella, la pregunta más inadecuada y necesaria del mundo. David le ofreció una pequeña y triste sonrisa. «Estaré bien. Soy un superviviente, como tú. Solo necesito tiempo». Y entonces, la abrazó.
Un último abrazo, lleno de gratitud, de despedida y de un amor profundo que se estaba transformando en un recuerdo. Sé feliz, Julieta, susurró en su oído. Te lo mereces. Mientras se alejaba en su coche, vio a David en el porche a través del espejo retrovisor hasta que se convirtió en un punto y desapareció. Lloró durante todo el camino hasta el pequeño apartamento que había alquilado temporalmente. Se sentía destrozada, culpable y terriblemente sola. Había destruido su vida segura por una posibilidad, por un fantasma que había vuelto a la vida. Se pasó varios días en un estado de letargo, rodeada de cajas sin abrir. No contactó a Diego. Necesitaba llorar a David, llorar la vida que podría haber tenido. Necesitaba estar segura de que su decisión no era solo un impulso romántico, sino algo real. Fue Diego quien rompió el silencio. Apareció en la puerta de su nuevo apartamento una noche, con 2 cajas de pizza y una expresión de cautelosa esperanza. «¿Clara te dijo dónde estaba?», preguntó Julieta, abriendo la puerta. Él asintió. «¿Puedo pasar? Prometo no hablar del futuro. Solo pensé que quizás no tenías ganas de cocinar». Entró y se sentaron en el suelo, rodeados de cajas, comiendo pizza en silencio. Fue un silencio cómodo, sin la tensión de los últimos encuentros. Era simplemente Diego estando allí, como David solía hacer, sin exigir nada. «Gracias por esto», dijo Julieta después de un rato. «No sabes lo que significan para ti unas simples palabras», dijo él, su voz seria. La miró, no con la intensidad apasionada de la colina, sino con una ternura que la desarmó. «No estoy aquí para apresurarte, Julieta. Sé que acabas de pasar por algo increíblemente difícil. Y sé que gran parte de la culpa es mía. Esperaré. Esperaré el tiempo que sea necesario. 1 mes, 1 año, 10 años. Ya he esperado 5, que son unos cuantos más. Solo necesito saber que hay una posibilidad. Que no he vuelto para perderte por segunda vez». Sus palabras eran un bálsamo para su alma herida. La paciencia que le estaba ofreciendo era la prueba de que había cambiado, de que el hombre impulsivo había madurado a través del sufrimiento. Esa noche, cuando se fue, no hubo besos, solo un suave apretón de manos. Pero fue una promesa. El comienzo de algo nuevo. O más bien, la reanudación de algo que nunca debió haber terminado. Decidieron ir despacio. Era la única manera de que funcionara. Julieta necesitaba reconstruir su vida como una mujer soltera, y Diego necesitaba demostrarle que era un hombre en quien podía confiar. Empezaron con citas, como 2 extraños que se están conociendo, aunque se conocían mejor que nadie. Paseos por el parque, visitas a museos, cenas en pequeños restaurantes. Hablaron de todo, de los 5 años que estuvieron separados. Diego le contó sobre la soledad de vivir en una ciudad extranjera bajo el yugo de Balbuena, de cómo el trabajo era su única vía de escape, de cómo se aferraba a sus recuerdos de ella como un náufrago a una tabla. Julieta le habló de su oscuridad, del dolor que casi la consume, y de cómo David la había rescatado. Habló de David con respeto y gratitud, y Diego escuchó sin una pizca de celos, solo con un profundo pesar por el dolor que había causado. Fue en estas conversaciones donde empezaron a sanar. Descubrieron que el fuego entre ellos seguía allí, pero ahora estaba templado por la madurez y la experiencia. Un sábado, fueron a la colina de nuevo. Esta vez, no había lágrimas ni desesperación. Se sentaron bajo el viejo roble, donde sus iniciales se veían ahora un poco más desgastadas por el tiempo. «¿Crees que algún día podremos tener nuestra casa con grandes ventanales?», preguntó Julieta, apoyando la cabeza en su hombro. Diego la rodeó con su brazo. «Construiré para ti la casa más hermosa del mundo, Julieta. Con las ventanas más grandes que puedas imaginar. Pero esta vez, lo haremos bien. Sin secretos. Sin huidas. Juntos». La miró, y la intensidad en sus ojos era la de siempre, pero ahora había algo más, una promesa de permanencia. Se inclinó y la besó. Fue un beso diferente al de la colina. No era desesperado, sino seguro. No era un robo, sino un regalo. Era el beso de un nuevo comienzo, construido sobre las cenizas del pasado.
Aún tenían obstáculos que superar. El fantasma de Balbuena, aunque bajo investigación, todavía proyectaba una sombra. Diego estaba decidido a asegurarse de que pagara por todo lo que había hecho. Le mostró a Julieta las pruebas que había recopilado, tratándola como la socia que siempre debió ser. Juntos, se reunieron con abogados, preparándose para el inevitable juicio. En medio de todo esto, Julieta reabrió su estudio, ahora con una energía renovada. Su trabajo floreció. Diego también estaba estableciendo su propio estudio de arquitectura en la ciudad, retomando el sueño que habían abandonado. Empezaron a colaborar en algunos proyectos, sus mentes creativas encajando a la perfección, como si nunca se hubieran separado. Su química profesional era tan fuerte como la personal. Un día, mientras trabajaban hasta tarde en el estudio de Diego, rodeados de planos y maquetas, él puso su canción, esa que no había podido escuchar sin romperse durante 5 años. Julieta levantó la vista de su trabajo y sonrió. Diego se acercó, le tendió la mano y la llevó al centro de la habitación. Allí, bajo la luz de una lámpara de arquitecto, comenzaron a bailar lentamente. Nunca dejé de amarte, susurró él, su frente contra la de ella. Ni un solo día. Yo intenté dejar de amarte, confesó ella. Pero eras como la gravedad. No importaba lo lejos que fuera, siempre me atraías de vuelta. Él se apartó un poco para mirarla a los ojos. Había una seriedad en su rostro que le indicó que algo importante estaba por venir. No tengo un anillo, comenzó. Y sé que es demasiado pronto para hablar de bodas después de todo lo que has pasado. Pero necesito que sepas esto, Julieta Reyes. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero despertar a tu lado cada mañana y quedarme dormido contigo cada noche. Quiero construir casas contigo y construir una vida contigo. Quiero llenarla de risas y de hijos que tengan tus ojos. Quiero ser el hombre que se merece tu amor. Julieta sintió que las lágrimas llenaban sus ojos, pero esta vez eran de una felicidad tan pura que dolía. ¿Es eso una proposición, arquitecto Vargas? Él sonrió, una sonrisa genuina y llena de amor. Es una declaración de intenciones. El anillo y la boda vendrán cuando estés lista. Pero mi corazón ya es tuyo. Siempre lo ha sido. Ella se puso de puntillas y lo besó, un beso que sellaba el pasado, celebraba el presente y abrazaba el futuro. Sabía que su camino no sería fácil. Tenían cicatrices, tenían fantasmas que ahuyentar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde tenía que estar. Ya no estaba dividida. Estaba completa. Había elegido el huracán, no porque fuera destructivo, sino porque se había dado cuenta de que, para ella, el huracán era su verdadero norte. Era el hogar. La vida de Julieta y Diego comenzó a tejerse de nuevo, no con los hilos apresurados y frágiles de la juventud, sino con las fibras fuertes y resilientes de la experiencia. La decisión de ir despacio se convirtió en su mantra. Pasaban las noches en sus respectivos apartamentos, un límite que ambos acordaron que era necesario para que Julieta terminara de procesar su ruptura y se reafirmara en su propia identidad. Lejos de ser la prometida de David o la novia perdida de Diego. Era simplemente Julieta. Y eso era más poderoso que cualquier otra cosa. Sin embargo, su conexión era innegable y se manifestaba en cada aspecto de sus vidas. El estudio de arquitectura de Diego, Vargas de Sign, comenzó a ganar notoriedad. Su estilo, que siempre había sido audaz, ahora tenía una nueva profundidad, una consideración por la luz y el espacio que reflejaba su propio viaje interior. Julieta, por su parte, se convirtió en su colaboradora no oficial. Sus diseños de interiores no solo complementaban los edificios de Diego, sino que les daban alma. Discutían sobre la textura de una pared de hormigón con la misma pasión con la que una vez discutieron sobre su futuro, sus cabezas juntas sobre los planos, sus manos rozándose accidentalmente, enviando chispas de electricidad familiar. Una noche, mientras trabajaban en el proyecto de un centro comunitario, Diego se detuvo y la miró. ¿Sabes? Esto es lo que siempre soñé. Nosotros dos, creando algo hermoso juntos. Julieta sonrió, el calor extendiéndose por su pecho. Yo también.
Aunque en mis sueños, la proporción de café y trabajo era un poco más equilibrada. Diego se rió y se levantó para prepararle un café, tal y como a ella le gustaba. Esos pequeños gestos de conocimiento íntimo eran los que más la conmovían. Él recordaba cada detalle de ella, y esa memoria era la prueba más tangible de su amor ininterrumpido. El juicio contra Ricardo Balbuena se acercaba. Fue un periodo de gran tensión. Balbuena, acorralado, no era un hombre que se rindiera fácilmente. Sus abogados intentaron tácticas de intimidación, filtrando historias falsas a la prensa sobre el padre de Diego y tratando de desacreditarlo. Diego tuvo que enfrentarse a un escrutinio público que odiaba. Pero esta vez, no estaba solo. Julieta estuvo a su lado en cada paso del camino. Le ayudaba a preparar sus declaraciones, lo escuchaba desahogarse por las noches y, lo más importante, le creía sin una sombra de duda. Su fe en él era su armadura. Un día, saliendo del despacho de sus abogados, fueron rodeados por un grupo de periodistas. Las preguntas eran agresivas, las luces de las cámaras cegadoras. ¿Es cierto que desapareció durante 5 años? ¿Está huyendo de algo, señor Vargas? Julieta sintió que Diego se tensaba a su lado. Instintivamente, tomó su mano y la apretó con fuerza. Diego la miró, encontró la fuerza en sus ojos y se enfrentó a los micrófonos. No huí de nada, dijo con una voz clara y firme. Estuve protegiendo a mi familia de un hombre sin escrúpulos. Y ahora, estoy aquí para asegurarme de que la justicia prevalezca. Esa noche, en el apartamento de Julieta, Diego se derrumbó. La fachada de hombre fuerte se desvaneció, y ella vio al hombre vulnerable que había soportado tanto en silencio. A veces siento que esa pesadilla nunca va a terminar, confesó, su cabeza entre las manos. Que su sombra siempre estará sobre nosotros. Julieta se arrodilló frente a él y le levantó la cara. Mírame. Estamos juntos en esto. Su sombra no puede tocarnos si no la dejamos. Lucharemos contra esto, y ganaremos. Y luego, seremos libres para vivir nuestra vida. Su certeza lo tranquilizó. Se inclinó y la besó, un beso lleno de gratitud. No sé qué haría sin ti, susurró. Te derrumbarías por un día, bromeó ella suavemente, y luego contratarías a un diseñador de interiores mediocre y tu vida sería un desastre estético. Él sonrió. Probablemente tengas razón. Fue un momento de ligereza en medio de la oscuridad, un recordatorio de que juntos podían superar cualquier cosa. Mientras la batalla legal continuaba, Julieta se encontró con un fantasma de su propio pasado. Un día, estaba en una tienda de muebles cuando oyó una voz familiar. Julieta, qué sorpresa. Se giró y vio a la madre de David, Marta, una mujer con la que siempre había tenido una relación cordial. La sonrisa de Marta era forzada. He oído he oído sobre tus cambios de planes. Julieta sintió que la cara le ardía. Hola, Marta. Sí, las cosas han cambiado. David está destrozado, ya lo sabes, dijo la mujer, su tono ahora acusador. Le diste esperanza, Julieta. Y luego se la arrancaste. No sé cómo puedes dormir por la noche. Las palabras la golpearon con la fuerza de una bofetada. Sabía que había lastimado a David, pero escucharlo de su madre lo hacía sentir 1000 veces peor. Lo siento muchísimo por el dolor que he causado a David. Nunca fue mi intención. Las buenas intenciones no arreglan un corazón roto, la interrumpió Marta. Espero que ese hombre, el que te abandonó una vez, valga la pena. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Julieta temblando en medio de la tienda. Esa noche, le contó a Diego lo sucedido. Esperaba que se pusiera a la defensiva, pero en lugar de eso, su expresión se llenó de empatía. Ella tiene razón en estar enfadada, dijo en voz baja. Yo soy la causa de todo esto. Lastimé a la mujer que amaba, y como consecuencia, un buen hombre que la cuidó también resultó herido. Es una carga que llevaré siempre. Se acercó y la abrazó. Pero que no te quepa duda, Julieta. Valgo la pena. Valemos la pena. Y pasaré el resto de mi vida demostrándotelo a ti y al mundo si es necesario.
Unas semanas después, Julieta recibió un correo electrónico inesperado. Era de David. Su corazón dio un vuelco al ver su nombre en la bandeja de entrada. Con manos temblorosas, lo abrió. Julieta, sé que las cosas entre nosotros terminaron de forma dolorosa. Me encontré con mi madre y me contó que te vio. Quería disculparme por su comportamiento. Está dolida, como lo estoy yo, pero no tenía derecho a hablarte así. He pasado por semanas muy difíciles, no te voy a mentir. Pero también he tenido tiempo para pensar. Nuestro amor fue real, y fue hermoso. Me ayudó a mí tanto como a ti. Y no me arrepiento de ni un solo día. Te escribo para decirte que te perdono. Y que espero que seas feliz. De verdad. No sé qué te depara el futuro, pero te mereces toda la felicidad del mundo. Cuídate, David. Julieta lloró al leer el correo. Eran lágrimas de alivio, de gratitud por su inmensa generosidad de espíritu. Le respondió, agradeciéndole sus palabras y deseándole lo mismo. Fue el cierre que ambos necesitaban. La absolución de David le dio la fuerza para seguir adelante sin la pesada carga de la culpa. El día del juicio llegó. Fue un espectáculo mediático. El padre de Diego y Clara testificaron, sus voces temblaban al relatar las amenazas de Balbuena. Luego fue el turno de Diego. Subió al estrado con una calma que impresionó a Julieta. Con la ayuda de su abogado, presentó las pruebas que había recopilado meticulosamente, grabaciones, correos electrónicos, documentos financieros. Relató los 5 años de servidumbre forzada, su voz firme y sin vacilaciones. Balbuena lo observaba desde la mesa de la defensa, su rostro una máscara de arrogancia, pero Julieta pudo ver el miedo en sus ojos. El momento más dramático llegó cuando el abogado de Diego llamó a un testigo sorpresa, la ex asistente personal de Balbuena. Una mujer a la que él también había chantajeado y que finalmente había encontrado el valor para hablar. Su testimonio fue la pieza final, el clavo en el ataúd de la defensa de Balbuena. El veredicto llegó 2 días después, culpable de todos los cargos. Extorsión, fraude, chantaje. Balbuena fue sentenciado a una larga pena de prisión. Al salir del juzgado, la familia Vargas se abrazó, llorando de alivio. La pesadilla había terminado. Esa noche, Diego llevó a Julieta a la colina. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Se quedaron en silencio durante mucho tiempo, simplemente respirando el aire de la libertad. Se acabó, dijo Diego finalmente. ¿De verdad se acabó? Sí, respondió Julieta, apoyando la cabeza en su hombro. Ahora podemos empezar. Se giró para mirarlo, y en la suave luz del atardecer, vio al hombre del que se había enamorado, pero más fuerte, más sabio. El tormento había desaparecido de sus ojos, reemplazado por una paz profunda. Sacó algo de su bolsillo. No era una caja de terciopelo. Era una llave. Una sola y sencilla llave. Sé que dije que construiría una casa para ti, dijo. Pero mientras esperaba, me di cuenta de que un hogar no son solo paredes y ventanas. Compré un terreno, el mejor de la ciudad, con vistas al mar. Pero no he diseñado nada todavía. Porque quiero que la diseñemos juntos. Cada habitación, cada ventana, cada puerta. Nuestra casa. Nuestro hogar. Le puso la llave en la mano. Esto no es un anillo de compromiso. Es una promesa. La promesa de un futuro que construiremos ladrillo a ladrillo, juntos. Julieta miró la llave en su palma. Pesaba más que cualquier diamante. Era tangible, real. Era el comienzo de su sueño. Sí, susurró. Sí, diseñemos nuestro hogar. En los meses que siguieron, se sumergieron en el proyecto más personal de sus vidas. Pasaron horas dibujando, discutiendo, riendo. Diseñaron una casa moderna pero cálida, con líneas limpias y materiales naturales. Y sí, con ventanas enormes. Una noche, mientras miraban los planos finales extendidos sobre la mesa del comedor de Diego, él la detuvo. Hay un espacio aquí, dijo, señalando una habitación en la segunda planta. Está marcado como estudio,
pero creo que podríamos darle un uso diferente, al menos por un tiempo. La miró con picardía. Julieta siguió su mirada en el plano. Era una habitación espaciosa, con una ventana que daba al jardín. Un cuarto para nuestras maquetas gigantes de la ciudad, bromeó ella. Él negó con la cabeza, su sonrisa se ensanchó. Estaba pensando más bien en una cuna. Quizás dos. El corazón de Julieta se detuvo por un segundo antes de empezar a latir con fuerza. La idea de tener hijos, una idea que había enterrado junto con su amor por Diego, de repente floreció en su mente, vibrante y llena de color. ¿Hablas en serio? Él se acercó y la tomó en sus brazos. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Quiero una familia contigo, Julieta. Quiero ver a mini arquitectos corriendo por esta casa, dejando sus juguetes por todas partes. Quiero enseñarle a nuestro hijo a lanzar una pelota y a nuestra hija a dibujar líneas rectas. Quiero todo eso. Contigo. La pasión en su voz era abrumadora. Se dio cuenta de que ese era el futuro que su corazón había imaginado en el taller de su madre. La imagen completa. Él, ella, y sus hijos. Se rió, una risa llena de pura alegría. ¿Y quién dice que la niña no será la que lance la pelota y el niño el que dibuje? Tienes razón, concedió él. Serán lo que quieran ser. Siempre y cuando te tengan a ti como madre, sé que serán perfectos. Se besaron, y en ese beso estaba la promesa no solo de un edificio, sino de una familia. La construcción de la casa comenzó. Fue un proceso lento y hermoso. Cada fin de semana, iban a la obra, viendo cómo su sueño tomaba forma. Vieron cómo se vertían los cimientos, cómo se levantaban las paredes y cómo, finalmente, se instalaban las enormes ventanas. Y mientras la casa crecía, también lo hacía su relación. Se mudaron juntos al apartamento de Diego, y la transición fue tan natural como respirar. Descubrieron de nuevo los ritmos del otro, las pequeñas manías y las grandes virtudes de compartir una vida. Una mañana, Julieta se despertó sintiéndose diferente. Llevaba unas semanas con una sensación extraña, un cansancio que no se iba. Con el corazón en la garganta, se hizo una prueba de embarazo. Esperó los 3 minutos más largos de su vida, y luego miró el resultado. 2 líneas. Estaba embarazada. Decidió darle la sorpresa a Diego esa misma noche. Cuando él llegó del trabajo, lo encontró en la obra, supervisando los últimos detalles de la carpintería. Lo llevó a la habitación que habían diseñado para el bebé. Todavía estaba vacía, olía a pintura fresca y a madera nueva. Tengo algo para la habitación, dijo ella, su voz temblando de emoción. Le entregó una pequeña caja. Diego la abrió y dentro encontró un par de patucos de bebé, los más pequeños que había visto en su vida. Él la miró, confundido al principio, y luego, la comprensión amaneció en su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par, llenándose de lágrimas. ¿Estás? Julieta sintió, riendo y llorando al mismo tiempo. Vamos a ser padres. Diego la levantó en brazos, girando con ella en medio de la habitación vacía, sus risas resonando en el espacio que pronto estaría lleno de vida. La abrazó con una fuerza que mezclaba alegría, asombro y un amor tan profundo que parecía abarcar el universo entero. Se arrodilló y besó su vientre a un plano. Hola, pequeño arquitecto, susurró. Tu papá ya te ama más de lo que las palabras pueden decir. La noticia del bebé aceleró sus planes. Una tarde, mientras el sol se filtraba por las ventanas sin cortinas de su casa casi terminada, Diego la sorprendió. Se arrodilló en medio de la sala de estar, sobre el suelo de madera polvoriento. Esta vez, sí tenía una caja de terciopelo. Dentro había un anillo, pero no era un diamante ostentoso. Era una simple banda de platino con una sola piedra, un zafiro del color exacto de los ojos de Julieta cuando estaba feliz. Julieta Reyes, dijo, su voz solemne pero llena de alegría. Me has dado una segunda oportunidad en el amor, una segunda oportunidad en la vida, y ahora me vas a dar el regalo más grande de todos. Cásate conmigo. Sé mi esposa, mi socia, la madre de nuestros hijos. Construyamos esta vida juntos, para siempre.
Con lágrimas de felicidad corriendo por su rostro, Julieta dijo que sí. Se casaron un mes después, en una ceremonia íntima en el jardín de su nueva casa, rodeado solo por su familia y amigos más cercanos. Julieta no llevaba el vestido diseñado para su boda con David. En su lugar, llevaba un vestido sencillo y elegante que acentuaba su incipiente embarazo, un vestido que simbolizaba no la paz, sino la alegría vibrante. Clara fue su dama de honor. El padre de Diego, ahora un hombre feliz y libre de deudas, la llevó al altar. Intercambiaron votos que ellos mismos escribieron, promesas de honestidad, confianza y amor eterno. La fiesta fue una celebración de la vida y de las segundas oportunidades. Meses después, Julieta dio a luz a 2 bebés sanos, un niño y una niña. Gemelos. Los llamaron Leo y Luna. La casa con las grandes ventanas se llenó de risas de bebés, de llantos nocturnos y de un amor tan inmenso que a veces sentían que el corazón les iba a estallar. Diego fue un padre increíble, práctico y devoto. Cambiaba pañales, preparaba biberones a las 3 de la mañana y le cantaba canciones de cuna desafinadas a sus hijos hasta que se dormían en sus brazos. Julieta lo observaba, su corazón desbordado de amor. Este era el hombre con el que había soñado, el padre de sus hijos. Una tarde, sentada en el porche, con Luna dormida en su regazo y Leo jugando en una manta a sus pies, vio el coche de correos detenerse. El cartero dejó un sobre en el buzón. Era una invitación de boda. El corazón le dio un vuelco al leer los nombres, David y Sara. Miró la foto de la pareja feliz. David sonreía, una sonrisa genuina y llena de alegría. La misma sonrisa que una vez le dedicó a ella. Y a su lado, una mujer lo miraba con adoración. Julieta sonrió, una sonrisa sincera y llena de alivio. La paz que él representaba, la había encontrado. Y ella también. Diego salió y se sentó a su lado, rodeándola con un brazo y besando su frente. ¿Qué es eso?, preguntó, mirando la invitación. David se casa, respondió ella, mostrándosela. Diego la miró y asintió. Me alegro por él. Se merece ser feliz. Miraron juntos a sus hijos, y luego a la casa que habían construido. Diego la dejó para protegerla, por un sacrificio silencioso que casi le cuesta el amor de su vida. Creyó que el único camino era la soledad, pero cuando la vio renacer, a punto de ser feliz con otro, entendió que el verdadero enemigo no era la amenaza, sino el secreto que los separaba. La historia de Diego y Julieta es un poderoso recordatorio de que el amor verdadero no se rinde ante el miedo, sino que lo enfrenta. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para construir, a través del dolor y la verdad, un futuro que nunca nos atrevimos a soñar. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal.